Quiero agradecer a todos ustedes el que estén aquí presentes en este día en que damos inicio a nuestro novenario en honor al Señor del Calvario. Y antes de pasar a la alabanza, a la oración, a la glorificación de Dios, he querido que tuviéramos este diálogo entre la razón y la fe. Un diálogo que después de que el hombre comenzó a pensar, a buscar respuestas y se encontró con la fe de nuestro Señor Jesucristo, comenzó este debate. Y por eso están aquí con nosotros el maestro Álvaro Linares, el doctor Néstor Mario, doctor en filosofía, el maestro Alexander, que también está haciendo el doctorado en filosofía, el maestro Iván, que está haciendo el doctorado también en filosofía, que son maestros de nuestro Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás, y bueno, aquí el maestro Álvaro, que tiene otras encomiendas, otros trabajos en favor de la Iglesia y de la formación y el acompañamiento a los laicos. Así que les damos un aplauso de bienvenida, esta es su casa. Le cedo la palabra aquí al maestro Álvaro. Muy buenas noches a todos. Padre Jafet, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la comunidad del Calvario. Fíjense que cuando nos invitaron a estos paneles de diálogo, sobre todo de diálogo, para mí fue muy motivante y muy emocionante que en la Iglesia estemos abriendo estos espacios para que todos como laicos, el Padre como parte de la jerarquía católica, pues caminemos juntos en la reflexión de nuestra fe. Porque de eso es lo que se trata, lo que ahora está promoviendo el Papa Francisco con este término tan siempre presente en la Iglesia, el término de la sinodalidad. Y el tema que nos ocupa esta noche, un poquito reflexionar o pintar algunas líneas de reflexión, porque sé que es un tema que no se puede agotar en un panel ni en unos cuantos minutos como vamos a tener hoy aquí. El tema que nos ocupa es precisamente esta siempre compleja relación entre la fe y la razón, entre lo que yo alcanzo a comprender con mi intelecto y aquello que puedo comprender y aquello que quizá no pueda yo comprender, pero que me es dado como una gracia de Dios creer. Y esta compleja relación, este puente que une estas dos realidades de la fe y la razón, ha sido un motivo siempre de profunda reflexión, particularmente en los pontificados posteriores al Concilio Vaticano II. Quisiera yo aquí nada más por citar dos documentos que se empeñan en este punto específicamente. San Juan Pablo II nos dejó por un lado la Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad que se manifiesta en Jesucristo, y por otro lado la Fides et Ratio, ¿verdad? La Fides, estas dos alas del espíritu humano de las que habla Juan Pablo II, dos alas, por un lado la fe y por otro lado la razón, que son las dos alas que nos elevan a nuestra vocación más alta como seres humanos. Y en ese sentido, hoy quisiéramos un poquito platicar, dialogar con ustedes esta experiencia que tenemos, por un lado de la fe, pero por otro lado de esta fe que en el siglo XXI es una fe cuestionada, Pensamos, por ejemplo, en todas las personas que ahora están creyendo en África y que están siendo masacradas o que están siendo perseguidas, martirizadas por fundamentalistas de otras creencias, porque están viendo el avance del cristianismo en ese continente. Y ahí no hay un diálogo entre la fe y la razón. Es una fe ciega,
es una fe que no se abre a la experiencia del otro. En la Iglesia Católica, la fe y la razón nos ayudan a abrirnos a esta experiencia del otro. Por eso es que es tan importante que hoy por hoy, todos nosotros, cada uno de los que estamos aquí, nos formemos, leamos más, nos comprometamos más para conocer nuestra fe. ¿Para que tengamos esa experiencia de un cristianismo vivido con profunda certeza, pero también para tener esa experiencia del otro que también es creación de Dios y que también puede ser redimido por Cristo en este diálogo entre fe y razón? Entonces, yo quisiera partir este momento como poniendo este escenario, ¿verdad? De esta preocupación, de este diálogo entre la fe y la razón, hoy por hoy tan importante. Y bueno, para un poquito seguir profundizando en esto, vamos a recibir al doctor Néstor Mario Mendoza. Bueno, ante todo un gusto poder saludarles, muchas gracias por estar escuchándonos en estas reflexiones. Me gustaría solamente hacer como algunas pequeñas notas al respecto. Nosotros nos movemos de repente en ámbitos intelectuales y podríamos decirlo no del todo cristianos. Entonces llama mucho la atención cómo en esos ambientes identifican que una persona que cree es una persona ignorante. Ellos hacen esa relación. De repente una gran teórica en la ética, que es una de mis autoras favoritas, que se llama Adela Cortina. Adela Cortina es conocida en todo el mundo académico como una gran experta, pero decía ella, algo le preguntaban, que si alguna vez se había sentido discriminada por ser mujer. Y ella decía, no me han discriminado tanto por ser mujer como por ser creyente. De repente le preguntaban, ¿y usted habla de espiritualidad y cree en la espiritualidad? Y ella decía, sí, yo creo en la espiritualidad y creo en Dios. Y se sorprendían de que les dijeran que era una persona espiritual, que era una persona, y decían, claro, pero lejos de la iglesia. Y ella decía, no, yo creo en el Dios de la iglesia. Y el mundo de repente como que no está dispuesto a escuchar, tan siquiera escuchar los argumentos por parte de la iglesia. Porque es importante señalar que la iglesia tiene argumentos, que es algo un poquito también que quisiera yo retomar. Fe y razón no son dos opuestos, al menos para la tradición de la Iglesia Católica. Desde los padres de la iglesia, desde la época patrística, con Clemente de Alejandría, con Orígenes, con San Agustín sobre todo, y en la época medieval con San Anselmo, con Santo Tomás, con San Buenaventura y demás, hay una larga tradición de intelectuales católicos que descollan en ese periodo, pero que también en la actualidad se encuentran presentes, porque la fe y la razón no están peleadas, sino más bien de alguna u otra manera la teología se apoya en la filosofía. La fe, de alguna u otra manera, presupone la razón. Por eso una de las frases más bellas de San Anselmo dice, credo ut intelligam, et intelligo ut credam. Creo para entender y entiendo para creer. Se van nutriendo una y otra. Me gustaría ampliar un poquito más después esto, pero también esto es muy general y quisiera yo escuchar también a mi otro compañero panelista, el profesor Alexander. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto que, en primer lugar, el Padre abra un espacio para la reflexión filosófica. Usualmente se caracteriza la filosofía como un pensamiento en otras cosas raras, mucho menos en la vida cotidiana, pero justamente la filosofía surge por la vida cotidiana. Si no hubiera vida cotidiana, no habría filosofía tampoco. Entonces, pues primero que nada, un agradecimiento al Padre por abrir estos espacios. Para la Escuela de Filosofía, ustedes han de saber que todos los sacerdotes son filósofos también, o estudian al menos filosofía. Sin embargo, también no solamente es de la Iglesia ese tesoro de la filosofía, sino que la filosofía también tiene un carácter universal, pues. Entonces, en este sentido, que estamos aquí tratando de hablar un poquito de fe y razón, yo quisiera explicar muy rápidamente, a ver si me da tiempo para no excederme, cómo aparecen estos conceptos de la razón y de la fe. Nosotros los utilizamos, y ustedes que vienen a misa cotidianamente y en sus oraciones asumen que tienen fe,
Pero no sé si en un determinado momento de su vida como creyentes o como personas se han preguntado a fin de cuentas por qué tenemos ese concepto o esa idea o esa palabra fe. ¿De dónde viene? ¿Por qué es que hoy día la utilizamos? Bueno, pues la filosofía justamente busca esclarecer eso. ¿Qué pasó en el mundo y qué pasó con las personas como nosotros que decidieron utilizar por primera vez ese concepto? Bueno, pues rápidamente el concepto de fe viene del griego como muchos otros. Sin embargo, en un principio el concepto de fe no significaba propiamente fe. El concepto más o menos equivalente en la lengua griega era pistis, pero pistis no significaba creencia, sino significaba sellar un pacto con cierta confianza. Hoy día todavía se hace, cuando se estrechan las manos, piensen ustedes, cuando se hace un acuerdo, un negocio, y te estrechan la mano, usualmente cuando vas al banco y sacas algo de ahí, te dan la mano. Bueno, ahora yo no por el coronavirus, pero en muchas ocasiones se da la mano. Ese gesto significa confianza, ¿sí? Entonces, el concepto de pistis se utilizaba en la vida cotidiana para referirse a algo en lo cual tenemos confianza y seguridad. En este momento ustedes tienen seguridad de que el suelo existe, por ejemplo, o que la silla, la banca los va a sostener. En este momento la hermana que está grabando un video, está grabando el video teniendo la certeza de que su celular realmente está haciendo operaciones dentro de él para después obtener ese video. Bueno, a eso le llamaban los griegos pistis, el que yo me siente en esta silla y no dude de ella porque sé que me va a sostener. Eso es la confianza pues en algo. Posteriormente el concepto de pistis se trasladó al ámbito romano y ahí fue donde se tradujo como fides. Ese concepto ya suena un poquito más, ¿no? A fe, fides. El concepto de fides a su vez proviene de una raíz que es fido, que viene de una palabra bien rara en griego que es peitomai. Y la palabra peitomai significa tener confianza y lealtad, ¿sí? Entonces, los romanos utilizaban el concepto de fido y más tarde fides, sobre todo en ámbitos jurídicos. Cuando hoy vemos en las películas, ¿no?, sobre todo norteamericanas, que pasan a declarar a alguien y le dice, ¿prometes decir la verdad? Y nada más que la verdad, sí prometo, ¿no? O cuando ustedes a lo mejor recibieron su título profesional, ¿no? Juras ejercer tu profesión con lealtad, con ética, etcétera. Sí, protesto. Bueno, pues ese signo proviene de la cultura, digamos, romana y sobre todo en el ámbito jurídico en el que la palabra fido se relacionaba a sí me comprometo a decir que lo que voy a decir es real y verdad, ¿no? Y bueno, esto como primera intervención que quiero expresar aquí con ustedes. Entonces acuérdense de estos dos ámbitos. Primero el griego que significaba pistis, ¿no?, que es prácticamente una seguridad sensible, el saber que si me siento hay una silla y no un cactus, ¿no? Es una silla y tengo confianza en que está ahí. Más tarde esta palabra evolucionó o se cambió al contexto romano, donde ya no era pistis, sino era fido, que sobre todo se utilizaba en contextos, digamos, romanos, en el contexto, jurídico, ¿sí? Entonces, esto era lo que significaba la palabra en la experiencia inicial. Y bueno, más adelante vamos a ver qué más sacamos, pero quédense con esas ideas. Gracias. Quisiera que no perdiéramos de vista el por qué nosotros, como una parte que busca la verdad, acepta la revelación en el conocimiento de esta verdad. Recuerden que nosotros somos un compuesto de alma y cuerpo según la tradición filosófica. El gran filósofo legionario de Cristo, Ramón Lucas Lucas, lo define como un espíritu encarnado, cuestionable a lo mejor por muchos. Sin embargo, no podemos evitar esta realidad. Somos cuerpo y somos alma. Y Aristóteles lo decía claro, no hay nada en el intelecto que no pase por los sentidos. Por lo tanto, para nosotros la manera de entrar en contacto con las cosas siempre será la sensibilidad, será nuestro cuerpo.
Así aprendimos a conocer. Nacemos y no se nos despega la mamá y tenemos o prolongamos nuestros sentidos en el cuerpo de la mamá y la reconocemos. En cambio llega un extraño y reaccionamos. Y así tenemos muchas cosas de la infancia que fuimos aprendiendo a través del tacto. Bueno, esto que es una ventaja para nosotros, también es una limitante, porque lo trascendental, lo que es espiritual, no podemos conocerlos por los sentidos. Nadie puede decir yo ya vi a un ángel, o yo ya vi a Dios Padre, o ya escuché a Dios, porque ya estaríamos en el Concordia. Yo creo que eso es muy evidente y por eso nos cuesta trabajo y lo decimos en la vida ordinaria: es que no veo a Dios, no siento a Dios, no escucho a Dios, es que no sé si Dios me escucha, si Dios se ocupa de mí. Y es aquí donde lo que decía el maestro Alexander empieza a cobrar sentido, porque la fe es esta confianza en este Dios que no vemos, pero que se ha revelado a través de Cristo. Por eso la revelación viene a poner de manifiesto que sí podemos conocer a Dios, no solamente por la razón, sino porque Él mismo se ha manifestado a nosotros. ¿Con qué intención? La salvación. Entonces, para nosotros la fe es el camino que nos lleva a Dios para poderlo contemplar. Esa es la intención. Y contemplar abarca tanto los sentidos como el intelecto, es algo que va mucho más allá. Y yo creo que este problema con la ciencia comienza con el Renacimiento, porque originalmente pues la ciencia caminaba a la par con la fe, con la iglesia, pero comenzó este problema de autoridad, y que yo así lo veo, más que de ciencia, de conocimiento, de dar razón por las causas. Fue un problema de autoridad, un conflicto que se estaba saliendo de las manos, que comienza con Galileo Galilei y de ahí para adelante. Y esto de la ignorancia, del oscurantismo, pues viene de la Ilustración. Yo aquí les pregunto, en este diálogo con la ciencia, en este diálogo con la razón, ¿cómo podemos nosotros unir en lugar de dividir? Porque ese es el punto. Al final de cuentas, somos católicos, pero también estamos en el mundo y también escuchamos la teoría de Darwin en la primaria y también nos hablaron de que era ignorancia el creer en Dios y nos hablaron de toda esta cuestión ética de la sexualidad y hemos escuchado muchas cosas ahora que incluso en la política, cuando uno habla de católico, luego te brincan y te tachan de conservador, de mocho y de tantas cosas. ¿Pero por qué? No es un problema de la verdad. Yo creo que hay otros intereses. Padre, creo que se toca un punto muy importante para todos nosotros. Fíjense, queridos hermanos, todos los que nos están escuchando, a mí me parece como que tendríamos también que añadir dos cosas a esta reflexión, siguiendo un poco con este reto que nos has lanzado del diálogo, Padre. Por un lado, con este recorrido filológico de la palabra fe que nos hacía el profesor Alexander, si ustedes se daban cuenta, en esa primera etapa hablaba de la fe como confianza en lo que es evidente, pero Dios no es evidente. Entonces, por ahí tenemos que reconocer una primera característica de esta fe que nosotros tenemos, que la fe que nosotros tenemos es una fe de tipo temporal. La necesitaremos, la fe en Dios, me refiero a la fe en Dios, la necesitaremos mientras no experimentemos esa visión de Dios de la que ya nos hablaba Padre Jafet. Por eso, y fíjense que en este sentido San Pablo sí logra hacer un diálogo
muy profundo para explicar estas que nosotros en la iglesia aceptamos como las 3 virtudes teologales. En la carta a los Corintios va a hablar precisamente de que tanto la fe como la esperanza son temporales. La única permanente de esas virtudes será la caridad. Porque mientras nosotros, seres limitados por esta materia, por esta temporalidad, no podamos tener la visión de Dios en ese esplendor que nos puede dar la intelectualidad o nuestra espiritualidad, necesitaremos precisamente, por un lado, de la fe para creer en Él, y por otro lado, de la esperanza para creer que lo que nosotros aspiramos, o a lo que nosotros aspiramos es real. Y ahí encuentro además un primer punto de diálogo para el encuentro con el otro. Porque el otro, quien fuera, porque a mí he estado estudiando esto de los nuevos movimientos religiosos, el otro, en el fondo, lo que busca en cualquier manifestación de tipo religiosa es tener un encuentro o darle sentido de trascendencia a su vida, igual que ustedes y yo, cada día de nuestra vida. Porque estamos limitados por nuestra temporalidad, por nuestra corporeidad. Y necesitamos ver algo que trascienda esto que vemos y tocamos, pero que nuestros sentidos no alcanzan a comprender. Y por eso la necesidad de esta fe que es temporal para los cristianos. Eso por un lado. Y después tener en consideración que la fe es en mayor o menor medida compartida por todos. Todos creemos en algo, porque todos necesitamos que algo o alguien nos trascienda. Los nuevos movimientos sectarios, o sea, estas nuevas propuestas religiosas, fundamentalmente basan su propuesta en una especie de caudillismo, creer en un único Mesías que me salva de todo y no espera ningún compromiso de mi parte, distinto a la propuesta que hace Jesucristo, porque Jesucristo dice: yo soy quien muere, quien redime, pero tú eres el que debe cargar tu cruz y seguirme. No hay un caudillismo ahí, sino hay un mesianismo más puro, más purificado. Eso lo podremos abordar después. Pero me parece que ahí hay dos líneas en las que podemos empezar a trazar un diálogo con las personas que no comparten nuestra propia fe. Digo, más allá de la que ya nos pinta el Concilio Vaticano II para los que somos cristianos católicos, pero estas dos líneas de manera muy general. Quizá esbozar una tercera línea, y perdón, que muchas de aquellas cosas que el mundo considera como cuestiones de fe no son sino un respeto a lo que ya Padre Jafet nos adelantaba, que era el orden natural. Pienso, por ejemplo, hoy, este día viernes, toda la discusión en las redes sociales se dio en torno a la derogación de esta ley del aborto en Estados Unidos. Y las personas que no conocen a profundidad cuál es el orden natural de las cosas, pretendían hacer creer a los demás en sus argumentos, arguían que la defensa de la vida es una cuestión de fe. No es así. La defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de nuestras libertades es una cuestión de ley natural, que es previa incluso a nuestra vida de fe. Entonces, de pronto, sí también descubrí que son distintos los campos en los que estamos moviéndonos. No es lo mismo un dogma de fe, particularmente en la Iglesia Católica, por ejemplo, creer lo que vamos a celebrar el 15 de agosto próximo, la Asunción de la Virgen María, a creer que en la unión de un espermatozoide con un óvulo hay un ser humano, porque uno me lo da la evidencia científica
el dato objetivo, y otro me lo da el sensus fidei, que siempre ha estado presente a lo largo de 2000 años de cristianismo, y que si bien fue reconocido hasta mediados del siglo pasado, o fue declarado como dogma hasta mediados del siglo pasado, ha sido creído desde los apóstoles, el sensus fidei. Entonces, por ahí creo que tendríamos que ir mirando esto. Primero, que todos necesitamos creer en algo que nos trascienda. Todo lo buscamos. Segundo, que estamos buscando esto en medio de nuestras limitaciones, y por eso la fe es temporal. Y esto tercero que señalamos aquí, y que ya el Padre también comentaba, que una cosa es lo que hay en la ley natural, en el orden natural del mundo, y otra cosa es lo que hay en el ámbito de lo que nosotros profesamos, de la fe que profesamos. A mí me gustaría tocar un tema así muy sucintamente que mencionaba un poco también el padre Jafet, que nos invitaba a reflexionar sobre la relación que existe entre la fe y el diálogo con la ciencia. Porque nuevamente, ¿no? Muchas veces se piensa que están totalmente peleados, cuando no es cierto, cuando hay una correlación directa entre uno y otro, pudiéramos decirlo así. Al caso viene también la teoría de la evolución. No sé si sepan ustedes que en Estados Unidos los cristianismos protestantes están en contra de la teoría de la evolución, porque asumen que el relato del Génesis establece algo muy concreto en torno a la creación del mundo, y que esta creación es literal. De hecho, ellos están propugnando porque dentro de las escuelas se expliquen dos teorías distintas, la teoría religiosa y la teoría científica. Esto es acorde con ese protestantismo que a veces no tiene la suficiente sutileza para entender que no todos los libros de la Biblia, que Biblia significa libros, no todos están escritos con el mismo estilo, no todos fueron escritos con el mismo propósito. Hay libros históricos, hay libros proféticos, hay libros que se acercan mucho a las cosmologías, y hay libros que hablan directamente de Jesús, de Cristo. Entonces, aquí hay que entender que no se está peleando la ciencia, el dato de la ciencia, con el dato de la revelación, sino que se puede combinar, y de hecho tiene una lógica, porque toda verdad, venga de donde venga, es una verdad inspirada en el Espíritu Santo. Nosotros somos católicos, decía el Padre, pero católico también, bueno, valga decir, la etimología de católico significa que somos universales, que estamos llamados a dar testimonio allá, en el mundo, y que tenemos que establecer diálogos con los que no piensan como nosotros. ¿Cuál es el punto de encuentro con el cual yo voy a dialogar con aquel que no está pensando como yo? No puede ser la Biblia, porque para mí la Biblia me dice algo, pero aquel otro que no está en la misma sintonía porque no ha tenido ese encuentro con Cristo, debe de hablar o debemos de hablar con él en un lenguaje en el cual nos podamos entender. Y ese lenguaje se llama la razón. Y esto es conveniente porque la razón no está peleada con la fe, que es lo que queremos enfatizar. Lo que se defiende en términos de fe en torno al alma del hombre, como estábamos diciendo con el Padre y con el profesor Álvaro, es algo que se puede también sustentar científicamente, argumentativamente. No hay necesidad de llegar a hablar allá afuera con argumentos de aquí adentro, aunque estemos defendiendo lo que defendemos aquí adentro. No sé si me doy a entender. El lenguaje cambia, pero la defensa es la misma. Por eso hace falta que el católico sea una persona que conozca, que sepa argumentar, que conozca su fe y la pueda defender, pero no solamente en términos de Biblia, sino también en términos argumentativos. Sí, bueno, uniendo un poquito lo que les comentaba en mi primera participación con la pregunta que abrió el padre Jafet, bueno, en un sentido más amplio, no propiamente religioso, la fe, como bien ya les estaba explicando, o en términos más concretos la pistis, como le decían los griegos, era la confianza en las cosas sensibles que todos tenemos hasta la fecha. Todos confiamos en que cuando se ponga el rojo en el semáforo será el momento adecuado para pasar, ¿no? Entre otras muchas cosas, que si respiro bajo el agua, pues me voy a morir ahogado, entre otras cosas más. Tenemos una certeza, digamos, sensible de las cosas. Pero esa certeza sensible de las cosas
también puede ser elevada a conocimiento cuando nosotros podemos saber las causas de algo. Por ejemplo, si ustedes a lo mejor dan una mirada hacia el pasado, yo por ejemplo lo hago con mi abuelita, y mi abuelita me decía, es que antes la gente se moría de calentura, ¿no? O a lo mejor en el pasado tú conociste a alguien que de la nada le dio calentura y se murió. Bueno, pero con el paso del tiempo descubres que no era una simple calentura, ¿no? ¿Por qué? Porque también ha avanzado la medicina y nos puede explicar que la calentura responde a una fuerte infección que tenía esa persona en el pasado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos certeza sensible de las cosas, pero también podemos explicarlas mediante sus causas, ¿sí? Podemos explicar la conexión entre las cosas, y por eso elaboramos ciencia, ¿sí? Nosotros podemos saber que nos sentimos mal y nos pueden decir, tómate un té de manzanilla para que te compongas. Tenemos certeza en que el té de manzanilla nos puede hacer bien. Sin embargo, no sabemos las propiedades, quizá medicinales, y los efectos que produce a nuestra flora intestinal para que mejoremos. Entonces, en ese sentido, la fe y la razón no se encuentran totalmente desvinculadas, todo lo contrario, están ampliamente vinculadas. Aquí voy a decir algo que a lo mejor, ahorita el padre me va a regañar quizá, pero a mi juicio fue San Pablo quien inició la división entre fe y razón, porque Pablo fue a visitar a los griegos un día. Si ustedes revisan Hechos de los Apóstoles, en sus múltiples viajes que hacía Pablo, fue a visitar a los griegos y les dijo, es que los cuerpos resucitan. Y los griegos le dijeron, ¿sabes qué? De esas cosas otro día te vamos a escuchar porque no lo entendemos, ¿sí? Y entonces Pablo dijo, ya después en Efesios, me parece que es Efesios 2:8, donde Pablo dice, lo que pasa es que la fe es un don de Dios que se otorga. Y en la medida en que Dios otorga ese don, entonces tú puedes creer en su revelación. Entonces la llave de acceso ya no era la razón, sino la fe, y la fe nos permitía conocer a Dios revelado, ¿no? Entonces, durante la Edad Media hubo un cambio de paradigma, vamos a decirlo así. La fe ya no significaba lo que los griegos y los romanos entendían, sino que la fe iba a ser la llave de acceso. Imagínense un llavero, esa llave es la fe, y únicamente la fe abría, digamos, la revelación de Dios, ¿no? Entonces, para completar mi comentario, responder un poquito a lo que se planteaba. Bueno, si me permiten aquí nuestros panelistas, yo quiero invitarles a ustedes, si alguien tiene alguna pregunta, levante la mano, le pasamos el micrófono. Aquí David se está acercando por él. Yo simplemente estoy convencido de que es necesario, uno, pensar la fe, y segundo, a través de la fe, perfeccionar el pensamiento, que son dos cosas necesarias en nuestra vida humana para llegar al conocimiento de la verdad. Yo, al igual que el maestro Alexander, algunas veces siguiendo a Freud, siguiendo a Marx incluso, que era ateo, o a Nietzsche, he cuestionado muchas cosas de nuestro comportamiento en la fe, que también debemos reconocer a veces nos hace necios en el diálogo con la verdad, y también tenemos mucha culpa con la ciencia. Sin embargo, con estas dos cosas necesitamos pensar la fe y dejar que la fe perfeccione el pensamiento. Si alguien quiere levantar la mano y preguntar, aquí tenemos puros expertos y ya yo nomás estoy aprendiendo y tomando nota. Sí, gracias. La fe es una virtud, la fe es un regalo de Dios. Me espanta mucho cuando veo que muchas otras personas le tienen fe al mal. Y en una ocasión que me atreví a confrontar a esta persona,
a una de estas personas, me dio a entender o me contestó que la misma fe que tengo yo en Dios la tiene hacia el lado contrario. ¿Es esto posible? Si es una virtud, si es un regalo de Dios. No, yo le voy a contestar como filósofo, no como teólogo quizá o como sacerdote, pero justamente la fe, como usted dice, es una virtud y la etimología de la palabra virtud viene de un verbo griego que es exis, y exis significaba movimiento. Y los griegos referían ese movimiento al alma, a nuestra capacidad con las cosas. Es decir, nosotros contamos con llaves de acceso para el mundo, con movimientos. Y la fe sería un movimiento para entender el mundo. Y la fe sería justamente ese ámbito en el cual yo puedo aprender, digamos, que las cosas están dadas en este momento, como la banca en la cual usted y mi silla en la cual estoy sentado existen. Si eso es así, entonces la fe ciertamente se movería al ámbito de un Dios en el que yo creo en Él, como también esa misma llave sería la que nos haría creer en otra cosa como sería la del mal, digamos, lo que usted dice ahí. Pero un poquito para acercarme a este diálogo más de iglesia, San Agustín y San Juan de la Cruz, sobre todo San Juan de la Cruz, decía que ahí donde sientas a Dios, ahí donde creas tener a Dios, ahí no está. Y San Agustín decía que si tú consideras que Dios está en un templo, si Dios está en una imagen, si Dios está en una persona, eso es idolatría, decía San Agustín. ¿Qué es lo que nos quiere decir San Agustín y San Juan de la Cruz aquí? Que no hay que tener en cuenta que Dios no se cosifica, no es un objeto como mi libreta que puedo guardar en mi bolsillo y poseer, ¿no? Entonces, justo San Juan de la Cruz y San Agustín querían reflejar que Dios es algo a lo cual no tenemos acceso, a lo cual nosotros no podemos decir, ya lo conozco, ya lo tengo, ya lo siento, ¿no? Sino que justo ese es el trabajo del creyente, saber que a Dios jamás lo tenemos, pero que lo podemos encontrar en la caridad, en el enfermo, por ejemplo, en el preso, en el hambriento. Ahí es donde yo puedo ejercer determinados actos en honor, digamos, de ese Dios al cual yo le tengo fe, ¿no? Entonces, a lo mejor como esos comentarios podría yo anexar. ¿Y por qué le comento de San Juan de la Cruz y de San Agustín? Porque para empezar, si esa persona que dice creer en el mal, dice que la cree porque tiene una relación personal con ese mal, yo tengo al mal, vive conmigo, me hace favores, ¿no? En nada se diferencia de nuestro Dios al decir, yo le oro a Dios y también me hace favores, ¿no? Yo le pido que me sane y también me hace favores, ¿no? San Agustín diría, esa es la radical diferencia. Un creyente jamás puede decir que tiene a Dios en su bolsillo, ¿no? Sí, complementando la misma idea, yo sí haría como una distinción entre la fe perversa y la fe santa, por decirlo así. Esto no es una definición teológica, solamente lo pongo para ilustrar. En un caso extremo, pudiéramos superficialmente igualar la fe de aquel que cree en la santa muerte, pónganlo ustedes entre comillas, con la fe que tenemos nosotros. La diferencia ya la está apuntalando muy bien el profesor Alexander. ¿Cuál es la diferencia? La fe que presupone esta persona es para que aquella figura, aquel ser, cualquiera que éste sea, le haga los favores que él le pida a cambio de algo más. Hay un intercambio. O sea, yo te voy a dar tal y entonces tú me vas a favorecer tal. Y si no, dejo de creer en ti. Eso se llama utilitarismo en términos éticos. Pero ya es una fe maleada, es una fe que hay que decirlo y guardando las debidas proporciones, nosotros pudiéramos caer en cierta tentación de tener ese tipo de fe también dentro de la propia iglesia, obviamente no con la Santa Muerte, pero sí haciendo el intercambio de favores. La fe del cristiano, la fe del católico,
Tiene mucho que ver con Cristo orando en el Monte de los Olivos y pidiéndole a Dios, Padre, aparta de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que nosotros repetimos en el Padre Nuestro y que decimos, hágase siempre tu voluntad. Porque la voluntad que se tiene que hacer es la de Dios, porque Dios sabe lo que es conveniente para mí, no yo. A lo mejor no quiero la enfermedad, a lo mejor no quiero el sufrimiento, pero si eso me conviene y eso me purifica, yo sigo creyendo en ese Dios. Y no es un intercambio de favores. Yo lo vería de esa manera. Nada más quisiera yo un poquito abonar a esto, porque es una cuestión un poco larga, no sé si puedo yo. Nada más hay que salvarnos aquí de un problema que se viene arrastrando desde por allá del siglo III, que es el problema del maniqueísmo. Como si hubiera dos coprincipios, uno bueno y uno malo. Y entonces yo decido de qué lado estoy. No, eso no. Hay un solo principio y ese principio es Dios. Si hubiera dos principios, ninguno de los cuales sería Dios. Bueno, esto lo entendieron incluso los egipcios o los griegos con estas monolatrías que tenían. No llegaron a un monoteísmo, pero sí llegaron a reconocer que para que alguien sea considerado Dios, no tiene que tener ninguna relación con nadie. Por eso es que los egipcios, por ejemplo, dentro de sus Ogdoada o Nonada, dentro de sus teologías, tenían un principal dios que era Ra, es una monolatría. O Zeus, en el caso de los griegos, ¿no? Un dios principal, porque decían, Dios no puede compartir su poder, sino tendría una limitación, y una de las características de Dios es que es omnipotente. Entonces, hay un solo principio y ese principio es Dios. Ahora, cuando usted pregunta sobre estas personas que creen en fuerzas maléficas, en el fondo lo que están haciendo no es creer en un ser trascendente, sino creer en una criatura. Porque al final, vamos a pensar, ahorita el doctor Néstor decía de una criatura llamada Santa Muerte. Yo pienso un poquito más atrás, creer en las criaturas llamadas demonios. Los demonios son criaturas de Dios, es decir, están subordinadas a Dios. Rebajar nuestra fe a creer en una criatura sería igual de simple como creer que el té de hierbabuena me va a curar el mal de estómago, porque lo estoy utilizando. Ahora, estoy creyendo en una criatura. Ese es por un lado. Y por otro lado, nuestra fe tendría que ser un poquito más movida como cristianos hacia lo que San Anselmo va a decir en el Monologion. Dios es la idea después de la cual nada superior puedo pensar. O sea, es la idea más superior que puedo. Es el principio primero, es el fin último. En eso creemos nosotros. Todo lo demás es poner nuestra fe en criaturas. O como decían aquí, maestro Alexander, cosificar el poder divino. Un poquito por ahí, apenas platicaba yo con el maestro, aquí está el maestro Iván Luengas, platicábamos precisamente de esta cosificación que se da en el Éxodo capítulo 3, esta interpretación, porque Moisés quiere utilizar el poder de Dios como lo utilizan los egipcios. Y Dios dice, no, yo trasciendo todo eso, yo no soy magia, lo mío es una religación. Hasta aquí es la respuesta. Y después nada más remato con esto. Esto de pedirle a Dios favores y que no te los haga, esto de pedirle a ciertas entidades como la Santa Muerte, el Niño Fidencio y todas estas cosas, en el fondo es una manifestación muy clara de un fenómeno que se está dando a nivel global, al que muchos le están llamando estas teologías del bienestar, o teologías del bienestar, es decir, que mientras estés bien y mientras recibas favores, entonces Dios te ama. Y eso, cuidado, porque incluso es un cáncer que ha infectado incluso a católicos, cristianos católicos.
Mírenme, gozo de salud, tengo el coche del año, tengo la casa en la mejor zona de la ciudad, tengo el mejor zapato. Pues no, espérame, entonces Dios me bendice. Y entonces en la enfermedad Dios no te bendice. Y entonces en el sufrimiento Dios no te bendice, Dios no te ama. Esto es precisamente fruto de estas teologías del bienestar que están pululando hoy en día. Y en el fondo está algo que ya se nos ha advertido desde el siglo pasado, es el hedonismo. El otra vez nada más placer, gozar, y si no hay placer y gozo, entonces Dios no me ama. No es así, mis queridos hermanos. Entonces, por ahí tendríamos que ir purificando nuestra fe para creer en un solo Dios, que es principio y fundamento, utilizando palabras ignacianas, principio y fundamento de todo. Todo lo demás son criaturas. Como ven, surgen las preguntas, las dudas, los cuestionamientos en esta relación que existe entre la fe y la razón. Yo solamente quiero decir una cosa. No es lo mismo creer en Dios y darle tu corazón al diablo. No es lo mismo. O sea, son cosas distintas. Una te lleva a la salvación y la otra te lleva a la condenación. Es la misma ruta al inverso. No se puede tener fe cuando tú esperas una retribución, porque era precisamente la idolatría de la que se critica mucho, porque solamente si Dios me da, yo le doy, y entonces Dios no me da, creo en el antagónico, el diablo, él sí me da, entonces él es fuerte, el otro no, porque pues es un ateísmo puro ahí, práctico, no creo en nada. Pero bueno, sería un debate que nos llevaría a una discusión más larga y no es la intención. Pero me da gusto que empiecen a surgir las preguntas. Ojalá todas estas preguntas las vayan haciendo. Aquí está cerca la catedral, está nuestro señor obispo, le puedan preguntar, él sí sabe, tiene al Espíritu Santo en plenitud. Y ya cuando no pueda él, vienen conmigo y entonces yo aquí les escucho, no les doy respuesta. Es importante el que pensemos la fe. Una pregunta más, porque tenemos todavía nuestra adoración y alabanza, y antes de que se vayan todos los de renovación y me quede yo rezando solo. Buenas noches. Tengo una duda, siguiendo con lo que dijo, me parece que el doctor, sobre que San Pablo había hecho una división entre fe y razón, ¿no? Algo así, ¿no? En el caso del padre del protestantismo, Martín Lutero, ¿no también contribuyó a dividir la fe y la razón? Hizo una fractura en el cristianismo que aún perdura. O sea, hizo una fractura donde para ellos la sola fe basta para salvarse y ya no entra la razón, que aquí sí, entre nosotros sí la hay. O sea, hay una contribución en ese aspecto del protestantismo. Gracias. Bueno, yo no las voy a decir así como datos generales y espero también los comentarios de los compañeros panelistas. Yo creo que Dios siempre actúa dentro de la historia. Y bueno, Martín Lutero, hay que entender también un poco la figura histórica, sí plantea una escisión muy fuerte dentro de la iglesia. Él era un monje agustino, dicho sea de paso, y San Agustín es un autor referente para todo el cristianismo universal y para el catolicismo también, obviamente.
Pero San Agustín escribe obras en un periodo muy largo de su vida, desde su periodo de conversión a los 33 años hasta que muere como a los 60, 70 años. Durante todo ese tiempo publica y va cambiando y va viendo que algunas de las veces exageró, algunas de las veces enfatizó unas cosas que no debía de o se podían malinterpretar, y al final de su vida escribe un libro que se llama Retractaciones. Retractaciones es una obra cumbre para entender adecuadamente el pensamiento agustiniano. Parecería ser que Martín Lutero se queda con un San Agustín y no termina de leer toda la obra de San Agustín. Hay un punto favorable del ámbito de la Reforma, y yo lo considero así. Ese ámbito favorable fue denotar muchos problemas morales de práctica religiosa que estaban mal dentro de la iglesia y que fue necesario señalarlos y cambiarlos. Por eso se suscita el Concilio de Trento, no por cuestiones morales, pero sí por cuestiones de la interpelación que estaba haciendo el protestantismo incipiente y que se tiene que contestar. Gracias a esos movimientos de la Reforma surgen otros movimientos renovadores dentro de la iglesia que se llama Contrarreforma, y en la Contrarreforma aparecen la comunidad de las descalzas, ¿cómo se llama? Carmelitas Descalzas de Santa Teresa de Ávila, el oratorio de San Felipe Neri, que nosotros tenemos aquí sacerdotes del oratorio, y la Compañía de Jesús o los jesuitas. Sin la Reforma, esos tres movimientos no se entienden adecuadamente, porque ellos responden, esa es la iglesia que responde a las inquietudes de la vida, a los momentos de debate. Dicho lo cual, y también hay que señalarlo, es importante crear diálogos, crear puntos de encuentro, incluso también con los hermanos protestantes, así yo les llamaría yo, porque también de alguna u otra manera están predicando, están viviendo conforme a lo que ellos consideran es la vida cristiana. Esto lo digo yo de manera muy personal, pero creo que la iglesia o parte de la iglesia habla del ecumenismo y es importante hablar y no cerrarnos y ver al otro como el enemigo. Esa es mi perspectiva muy particular. Bueno, quizá rápidamente comentar, y qué bueno que salen sus dudas. Detrás de nosotros están un montón de años de historia, con un montón de acontecimientos bien interesantes. Y bueno, justo lo que les quiero comentar para rápido, digamos, en San Pablo sí hubo ahí una escisión entre la fe y la razón, que después los primeros, digamos, padres de la iglesia entran en problema por ello. Incluso hay una frase ahí bien interesante que dice, creo precisamente porque es absurdo, ¿no? Sí, que justamente a lo largo del medievo hubo una pelea entre dialécticos y antidialécticos, así se llamaban en aquel entonces, o así los llamamos ahora, que justo se ponían a pensar qué lugar ocupa la filosofía y la teología, si se relacionan o están divididas, si la fe y la razón, una es superior a la otra, ¿no? Pero justo esta división surgió porque no se podía entender, o a mi juicio, se dejó de lado la experiencia cotidiana que nosotros tenemos con la fe y con la razón. La experiencia cotidiana que nosotros tenemos con la fe es de tener certeza. Cuando alguien te dice, nos vemos la próxima semana, y en la vida cotidiana hacemos acuerdos con base a expectativas que ni siquiera tenemos un garante que se cumplan, ahí se efectúa la fe. Esa fe, a su vez, puede ser tematizada, puede ser conceptuada, puede ser llevada a ciencia. Y eso hace la medicina, y eso hace la química, y eso hace la biología. Pero solamente podemos encontrar la unión si nosotros encontramos que la actividad primera que nosotros tenemos en nuestra experiencia con el mundo, con los demás, con nosotros mismos, es una experiencia de certeza y de creencia en lo que vemos. Claro, sería otro tipo de fe la que nosotros depositamos en Dios. De hecho, dice el catecismo que es un don que Dios da, ¿no? Entonces, esa ya es otro tipo de fe, digamos. Pero en un ámbito primario, la fe, vuelvo a repetir, es esta actitud de expectativa y de certeza en lo sensible, y que a partir de ahí nosotros podemos hacer un vínculo constante con lo que todos creemos, pero que a su vez eso que creemos puede ser reafirmado, justificado, descartado. Y por eso hoy en la vida cotidiana utilizamos conceptos como lo que es falso,
y lo que es verdadero, entre otras cosas. Yo solamente quiero concluir distinguiendo, como lo decía el maestro Alexander. Una cosa son las palabras de San Pablo y otra totalmente las interpretaciones que hace la comunidad paulina. Porque en la historia de la Iglesia no solamente está la comunidad que fundó San Pablo, está la comunidad de Pedro, la comunidad de Juan y cada uno de los apóstoles en diferentes zonas. Pero ciertamente el teólogo considerado a los inicios de la Iglesia es San Pablo, y quien guió este caminar de la Iglesia fue San Pedro. Son los dos pilares. Pero aún al paso del tiempo, pues sigue habiendo interpretaciones. Así como lo que nosotros decimos, ustedes lo codifican y decodifican, y después van a decir, es que el padre dijo que el obispo no sabe, que mejor viniéramos con él. No, yo nunca dije eso. Dije, vayan y pregúntenle. Y si no está, vienen conmigo y aquí los escucho. Siempre vamos sacando interpretaciones de las palabras. Yo creo que es importante por eso el que aprendamos a formarnos. Y aquí está la intención nuestra. ¿Tienen dudas? Acérquense a nuestra escuela, fórmense. Y para que digan, padre, es que yo no tengo tiempo para estudiar filosofía tanto tiempo, traemos nuestros diplomados. Y ahora nuestro querido profesor Iván nos va a dar la información para que quien guste pueda acercarse. Buenas noches, hermanos. Bien, pues miren, como se dan cuenta, al hablar de estos temas surgen preguntas. De momento uno se confronta y uno se pregunta si estará pues en una fe purificada, en una fe adecuada, si estamos obrando bien, etcétera. Y entonces gran parte de lo que como cristianos, como católicos tenemos es la riqueza que hay en la Iglesia Católica. A lo largo de los siglos se han venido cada vez más consolidando las cuestiones relativas a nuestra fe. En el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás, que es una institución de la diócesis de Orizaba y donde estudian los seminaristas filosofía, hemos venido haciendo una serie de diplomados, y en esta ocasión queremos presentarles 3 diplomados que se van a llevar a efecto en este verano. El primer diplomado, Perspectivas filosóficas de movimientos emergentes. Es un diplomado donde vamos a hablar de diferentes corrientes que están presentes en nuestros días, como el feminismo, como el libertarianismo, el ateísmo, movimientos religiosos que están surgiendo, ya no los clásicos, los tradicionales, sino que actualmente nos encontramos diferentes tipos de movimientos que incluso ya ni siquiera siguen una, vamos a decirlo así, una doctrina en templos de prédica, sino ya se combinan con prácticas de superación personal, y que bueno, y mucha gente sin darse cuenta está siguiendo este tipo de movimientos que son pseudo religiosos, y que en nuestros días a través de las redes sociales muchos se van incorporando. Bueno, de este tipo de movilizaciones y de temáticas vamos a hablar en este diplomado. Es un diplomado que se va a llevar a efecto del 18 de julio al 5 de agosto en horario de 4 a 8 p.m. durante las tardes en el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás, que está frente a la cervecería en la Poniente 9. Más adelante, Padre Jafet va a poner aquí también los trípticos y los pósters para que ustedes puedan tener todos los datos, o si quieren tomarle foto también lo pueden hacer. La modalidad va a ser presencial, las clases de 4 a 8, y comentarles que va a ser gratuito. Solamente para los que lo deseen se entrega un diploma, y este diploma, como tiene valor curricular, sí se cobra, ¿no?, para quien desee. Pero quien no quiera diploma y quiera tomar el diplomado lo puede hacer
y es totalmente gratuito, ¿sí? También tenemos un diplomado 2, la polarización y su superación a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Es un diplomado que hace un análisis de nuestra situación actual en torno a la política, una política que desde luego se ha polarizado en izquierda, en derecha, y que pues en nuestro país está muy presente, ¿no? Estas dos líneas. Las personas que a veces vamos incorporándonos o adhiriéndonos a los partidos políticos, no contemplamos a veces la tendencia o la línea que siguen cada partido, no contemplamos su plataforma y a veces podemos estar apoyando algunas tendencias políticas que incluso pues vayan en contra de lo que nosotros creemos también, ¿no? Entonces, por eso se analiza la doctrina social de la Iglesia, que es la que manifiesta los principios para poder tener criterios que nos permitan orientarnos en la vida social y en la vida política. Y bueno, este diplomado va a tener una duración de 24 horas, va a ser del lunes 4 al sábado 9 de julio, una semana en las tardes de 4 a 8 de la noche y el sábado de 9 a 1 de la tarde. ¿Sí? Es una semana prácticamente de este diplomado, dirigido para agentes de pastoral social sobre todo, pero también si alguien está interesado, puede ser que no esté en la pastoral social, pero sea catequista o sea ministro y quiere tomarlo, está abierto para el público en general, ¿no? Entonces también es gratuito. Y el tercer diplomado, Familia, Escuela de Valores e Iglesia Doméstica, es un diplomado que analiza la situación de la familia en México. Sabemos que es una de las instituciones mayormente golpeadas por las diferentes ideologías que reinan en nuestro ambiente. Y bueno, se hace un estudio de lo que implica el atentar contra la familia como institución también social y desde luego como institución de fe. Entonces, este diplomado tiene una duración de 40 horas, 10 horas semanales durante 4 semanas. Los destinatarios, padres de familia, formadores y público en general. Y bueno, les comento que el diplomado 2 y este diplomado el 3 van a ser impartidos por el CISAP, ¿no? Que es una institución dedicada a la investigación. Entonces, una institución de Querétaro que viene a impartir este diplomado. Y bueno, los 3 diplomados, como les indicaba, se van a llevar a efecto en el Centro de Estudios Superiores Guillermo Nicolás. Es nuestra escuela de filosofía. Ahí desde luego se forman nuestros seminaristas, pero también comento que es una institución abierta al público en general. Tenemos actualmente tres chicos que no son seminaristas, una de ellas es mujer, y desde luego pues abierto a cualquier tipo de persona que quiera adentrarse en el razonamiento, en la argumentación, y bueno, está abierto para quienes deseen incorporarse. Y comentarles que estos diplomados pretenden formarnos, pretenden darnos herramientas para precisamente no solamente quedarnos con las argumentaciones religiosas, que si bien son necesarias e importantes, también hay que saber allá afuera responder con las categorías y los términos que allá afuera se están discutiendo, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes en sus casas, de momento tienes tu hijo, tu hija que está en la universidad, en el mejor de los casos te comenta los cuestionamientos que le hacen allá en la universidad, en el mejor de los casos. Pero en el peor escenario te vas dando cuenta que va habiendo un cambio y no sabes por qué. Porque dices, yo le he inculcado los valores de la religión, no le he dado mal ejemplo, y resulta que ahora pues ya no quiere ir a la iglesia, ahora ya me cuestiona todo lo que yo le enseñé, y entonces no sabemos de dónde viene pues toda esta ideología que a veces se recibe, o en su mayoría, a través de las redes sociales y que también se comparte en las escuelas. Entonces hay que tener criterios de fe, pero también criterios racionales, y precisamente con esta intención se hacen estos diplomados. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues puede realizarla. Y bueno, están aquí los panelistas del padre Jafet para dar respuesta. Muchas gracias. Sí, miren,
Ustedes pueden acercarse aquí conmigo directamente a quien esté interesado en seguir estos diplomados. Ya esta semana quedan definidos los horarios. Ustedes pueden llamar a este número 272 25 99 49. 272 259 99 49. Ustedes pueden llamar a ese número y les damos información. No hay WhatsApp, porque con eso de que no tenemos actualizaciones, pues no tenemos WhatsApp, pero pueden llamar a ese número a cualquier hora, pueden mandar un mensaje, nosotros nos comunicamos con ustedes, pueden venir directamente conmigo. La ventaja de que esta rectoría esté a mi cargo, pues les da línea directa con la escuela, porque también soy el director de la Escuela de Filosofía, así que no hay problema. Yo doy la cara por ustedes si ustedes vienen con nosotros. Son 3 diplomados: nuevos movimientos emergentes, la cuestión actual de la política y la familia escuela de valores. ¿Podrán hacer todas estas preguntas? Ahí estarán los maestros dando estas clases. Vale la pena. Y es cierto, aunque es gratuito, es de primer nivel. Rogelio Guerra es el asesor para América Latina del Vaticano. No es cualquier personaje que se aprendió un librito allá afuera. Así como los maestros, como el doctor, se ha quemado las pestañas, ha estudiado, sabe lo que dice. Ese es el CISAP, Centro de Investigaciones Filosóficas de Querétaro. Asesoran a la SEM y también a muchos políticos que les piden esta cuestión social. Así que vale la pena, y nuestra Escuela de Filosofía, no crean, tenemos calidad. Por eso es que exigimos responsabilidad y que piensen, que quieran pensar. No queremos pelear con nadie, queremos construir, pero tampoco nos vamos a dejar llevar por falsos argumentos. Así que yo les invito, agradecemos a nuestros panelistas, les damos un aplauso. Muchas gracias. Agradezco a todos ustedes su paciencia, agradezco el que nos hayan escuchado. Si alguien tiene alguna intención, puede acercarse aquí a la sacristía. Ahí estará el maestro Alexander tomando algunos datos para que puedan hacerlo ahorita. Mientras levantan todas las cosas, nos vamos disponiendo, porque vamos a empezar nuestra noche de alabanza, de adoración, de ponernos en el corazón del Señor del Calvario con la ayuda de la mano de Dios, este grupo de renovación carismática en el Espíritu Santo. Unos minutos más damos comienzo. Muchas gracias. Dios les bendiga.